A vivir que son 2 días. Javier del Pino. When the dinner is cold and the chatter gets old, you ask for the tab. Oh, that moment again, he's insisting that friends look at each other like that. When the words of a sister come back in whispers, the proof she was not. Ramón, hablábamos antes yo te preguntaba, ¿cuándo crees que te llegará la vacuna o que te tocará la vacuna, ¿no? Tú me has dicho que tenías una horquilla entre marzo y junio, a lo mejor un poco más. Imagínate que le hacemos esa pregunta a alguien que viva en Camerún. Pues sí, ellos no van a tener ningún problema con horquillas este año, porque no va a haber vacunas este año. Todo este debate de vacunas es entre los ricos, entre los países ricos, que son los que nos vamos a repartir las vacunas. El jueves pasado, la Organización Mundial de la Salud anunció que COVAX, que es el mecanismo creado para favorecer un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID, tiene previsto enviar unos 90 millones de vacunas a África en febrero. Pero claro, hay 1.300 millones de habitantes en ese continente y hablamos de 90 millones de vacunas. Y luego yo también pienso cómo afectará esto a las políticas anti-inmigración, porque no hay que hablar de políticas migratorias, sino anti-inmigración. Si encima de que ya estigmatizamos a los que llegan, encima pensamos que vienen contagiados porque no se han vacunado, ¿no? Sí, es un mundo terriblemente injusto. Lo vemos cada domingo y lo podemos ver cada día si tenemos los ojos abiertos. Es un mundo basado en la desigualdad y en la riqueza, ¿no? La riqueza que se logra en muchos casos desde posiciones corruptas, ¿no? De posiciones de poder. África es el gran olvidado en tantas cosas que la vacuna también sea un olvido no es una novedad. Veremos qué pasa con la vacuna rusa, si es verdad que la Sputnik 5 es tan efectiva, qué pasa con la China, esas pueden ser las esperanzas. Y después hay un movimiento creciente que piden liberar las vacunas, las patentes de las vacunas para que se puedan fabricar en todo el mundo. No creo que tengan mucho éxito porque el negocio de las farmacéuticas es intocable. África es ese continente cuya realidad resulta muy difícil de entender si no es a través de los protagonistas. Es una región de la que nos gusta mucho hablar y intentamos hacerlo siempre guiado por personas que viven ese continente en su propia piel. En estos minutos vamos a viajar hasta Camerún para charlar con una mujer con la que ya conversamos en abril del año pasado, cuando todo esto estaba empezando, pero la verdad es que no estaba empezando, ya había empezado. Y nos contó entonces, recuerdo esa conversación, cómo estaba afectando la llegada del coronavirus a ese país. Así que queríamos saber cómo están las cosas casi un año después. Victoria Braqueais es misionera de la Congregación de la Pureza. ¿Cómo estás, Victoria? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy bien, tienes un poquito de retardo, pero no te preocupes que esperamos con paciencia la llegada de tu voz. Ella nos atiende desde la misión de Gobayán, al sur del país, que es en el departamento del Océano. Yo recuerdo que nos contabas entonces, Victoria, hace un año, cómo allí la población también estigmatiza esta enfermedad, incluso cómo algunas personas que se contagiaban llegaban a suicidarse. Sí, aquí, bueno, gracias a Dios ha habido muchos menos casos y es uno de los países de África que tiene el índice de letalidad más bajo, pero bueno, sí que es un problema la estigmatización. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que hablamos en abril y ahora, bueno, no hemos llegado a los 30.000 casos. El problema más grande es la crisis económica que está suponiendo. Y yo os oía charlar del tema de la llegada de las vacunas. Y aquí la preocupación, aquí de las vacunas no se habla, se sigue hablando pues la necesidad del acceso al agua, al jabón, de lo más básico, ¿no? Claro, yo recuerdo que también entonces nos contabas cómo las campañas siempre dicen que la mejor manera de combatir el virus al principio era lavarse las manos lo máximo posible. Claro, lavarse las manos cuando no se tiene jabón es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Nosotros, pues gracias a distintos organismos, pues a Manos Unidas, a la Diócesis de Mallorca, a la Fundación Recover, hemos podido poner en marcha 2 proyectos de emergencia, uno de apoyo a los hospitales y otro de abastecimiento, pues que nos han ayudado. Pero bueno, y aquí estamos en un medio rural que vivimos muy dispersos por la selva, pero en las ciudades donde hay hacinamientos importantes es imposible. Para que te hagas una idea, el otro día yo cogía, el transporte, ¿no?, para ir a la ciudad, y en el bus de 20 personas pues vamos 35 y cajas además por arriba, por abajo, gallinas, no sé qué, todos metidos en el autobús. Es imposible de controlar eso. ¿Y la gente lleva mascarilla en el autobús o la mascarilla no también es un bien muy escaso? Bueno, la mascarilla
aunque parezca una cosa muy sencilla, no es tan accesible a todo el mundo. La gente se ha fabricado sus propias mascarillas de tela, que es lo que tenemos todos, porque esas mascarillas que dicen homologadas, yo creo que no sé lo que es, si es que no lo he visto, a no ser que lo busque por internet o lo mire en las fotos. Llevamos nuestras típicas mascarillas de tela de paño y sálvese quien pueda. Claro, Camerún, Victoria, es uno de los países más pobres de África. Más del 40% de la población vive por debajo de ese umbral de pobreza. Me gustaría que me explicaras qué significa, pues, por ejemplo, tener fiebre en un país pobre, ¿no? En mitad de una pandemia. ¿Qué significa pensar que a lo mejor estás contagiado? ¿Cómo consigues hacerte una prueba? ¿Cómo consigues que alguien te atienda? Pues mira, es difícil. Es verdad que es un país grande, somos 10 provincias y yo no puedo hablar de toda la realidad, pero sí te puedo hablar de lo que estamos aquí. Estamos a 5 horas del hospital con médico más cercano. Aquí en Gobayán hay un hospital, pero no hay médico. A veces ni siquiera podemos acceder a paracetamol. Y pues bueno, lo que hace la gente y lo que hacemos es tomar pues las medicamentos locales, o sea, a base de plantas y la prevención que podemos, y pues a esperar, ¿no? O sea, si te pasa algo así, pues a esperar. Hacemos lo que podemos, pero hay muy pocas posibilidades. Y luego, por ejemplo, en los casos más graves, en Yaoundé, pues hay dos centros de tratamiento para enfermos de COVID, pero claro, hay dificultades pues para el abastecimiento eléctrico, pues para los respiradores. No es fácil. Gracias a Dios hemos tenido pues eso, muchos menos casos, pero es complicado. Es esperar. Y luego, por ejemplo, nosotros que compartimos pues la vida, ¿no?, y la fe con las poblaciones de aquí, sobre todo con los pigmeos Bagueli, pues es esperar. O sea, cuando te llega una enfermedad realmente es, bueno, si eres resiliente la superas, y si no, pues no la superas. Claro. Vivimos en una sociedad nosotros opulenta, donde aparentemente tenemos de todo y somos infelices, estamos todo el día quejándonos. En cambio, en África, que les falta casi todo, la gente no pierde la sonrisa, ¿no? Mira, aquí hay una cosa que la primera vez que lo oí me hizo muchísima gracia, que las pigmeos, las niñas, por ejemplo, cantan una canción que es muy propia de los poblados, que dice: los pigmeos tenemos para comer, ¿qué más necesitamos para ser felices? A pesar de que hay mucha diferencia de todo y que todo va afectando mucho y el mundo es global, en África, yo diría, por lo menos en el África central y subsahariana, la alegría de estar vivo es algo que está muy enraizado en la gente. A mí me impresionaba, por ejemplo, he vivido 10 años en el Congo, que tú le preguntas a la gente ¿qué tal? Y normalmente siempre te dice pues bien, y a lo mejor tú sabes pues que tiene muchos problemas. O sea, la alegría de vivir, de estar juntos, de ayudarnos, de estar en medio de la naturaleza, de compartir con otros. Y luego, pues aquí también tenemos la inmensa suerte, como nosotros nos dedicamos pues a la educación, pues que estamos siempre rodeados de niños. Y entonces, aunque haya muchos problemas, los niños son una fuente de alegría inagotable. Sí, de hecho te iba a preguntar, Victoria, que nos contaras cómo es tu día a día, porque tenéis a 180 niños, pigmeos Bagueli, muchos de ellos, como decías, también bantúes, a los que educáis, a los que también cuidáis, supongo, ¿no? Sí, pues nuestro día a día es muy sencillo. Nosotros somos una comunidad internacional de 4 hermanas, 2 hermanas congoleñas y luego somos 2 hermanas españolas. Pues nos levantamos prontito a las 5 de la mañana para empezar el día pues con la oración y con la Eucaristía, ¿no?, que es nuestro alimento. Y luego por las mañanas, de 7 a 3 de la tarde, tenemos clase en la escuela. La escuela es un espacio muy bonito en el que estudian casi 200 niños, pigmeos y bantúes, porque es un modelo único de integración, ¿no?, de niños y niñas de distintas tribus. Y cuando terminan las clases en la escuela, pues aquí en el hogar, en el que viven 44 niñas pigmeas entre 3 y 15 años, pues bueno, ellas vienen aquí, comen, juegan un rato, preparan sus cosas, lavan su ropa y tal, y luego por las tardes tenemos repaso de matemáticas, de francés y de inglés. Luego tienen un rato de juegos, la cena, y después de cenar el estudio. Y los fines de semana pues tenemos pues juegos con ellas, salimos de paseo, deporte, depende también un poco del clima, o juegos de mesa, actividades manuales.
Y ahora hemos empezado también los sábados por la tarde, que es una actividad muy bonita, gracias a la ONG Misión América y a una parroquia de Toledo. Hemos montado un cine que funciona con energía solar porque no tenemos electricidad. Entonces viene mucha gente y pues proyectamos películas educativas. Estamos también con un taller de cine bíblico y es muy bonito porque aquí a la gente las historias bíblicas les engancha muchísimo, o sea, como en todos los pueblos la gente es un poco cotilla, entonces a partir de todas las truculencias de las historias bíblicas pues también se van acercando pues a la vida de Dios, ¿no? Y es pues muy bonito y luego nosotros pues recogemos el día pues con la adoración al Señor y con el rezo de la liturgia y así es nuestro día a día, en la sencillez de las cosas de Dios, diría yo. Me estaba preguntando, según te escuchaba, con tanto trabajo con los niños, si vosotras, las dos españolas que estáis en mitad de la nada en África, cuando tenéis un rato libre os juntáis y os ponéis a hablar de, yo qué sé, de la campaña electoral catalana y de los papeles de Bárcenas, estas cosas. Pues la verdad es que poco. Compartimos mucho en comunidad, no solo las dos españolas, sino en general. Al ser una comunidad pequeñita y además somos comunidad única de Pureza de María aquí en Camerún, tenemos las otras comunidades en el Congo. Compartimos muchas cosas, pero compartimos pues la vida de la gente, cómo podemos mejorar las cosas, pues también la experiencia de fe. De política hablamos poco, en la del país porque hay poco que decir porque el presidente lleva 40 años en el poder, o sea que más o menos ya lo tenemos estudiado. Y de la política española, pues la verdad es que como hay tanta conflictividad y tanta crispación, eso conduce a poco. Lo que necesitamos ahora es crear lazos, generar esperanza, generar ilusión, saber que bueno, estamos pasando momentos difíciles, pero que bueno. Ay, qué pena, se nos corta la comunicación. Bueno, hemos podido conversar con ella. No sé si nos escucha, pero desde aquí enviamos un abrazo fuerte a Victoria Braqueais, misionera de la Congregación de la Pureza, es mallorquina. Nos ha atendido desde Gobayán, al sur de Camerún, y le damos muchas gracias por esta conversación en fin de semana. Así que hoy, por lo que hemos entendido, Ramón toca juegos de mesa, me ha parecido. Toca también cine bíblico, que es verdad que engancha mucho porque son historias potentes en las que hay buenos y malos, ¿no? Sí, nosotros no somos muy creyentes. Yo, de hecho, no soy nada creyente, pero me encanta la gente que hace cosas y la gente que tiene esperanza. Desde luego que sí. Un abrazo, Ramón. Hasta luego.